Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que todos estén lo mejor posible en este mm, inclemente mundo. Hoy regreso después de varios meses de ausencia que se deben a muy diversos motivos, todos eh, resumibles en una especie de amargo duelo, tanto literal como metafórico, un duelo que duele muchas muertes, de nuevo, tanto literales como metafóricas, y no había podido escribir en meses, no, no he podido leer, no, no he podido encontrar en mí el, el regreso a la escritura. Así es que este es un texto que empecé hace 3 meses más o menos y que retomé hace unos días con la intención de poder volver a ejercitar el tiempo de la escritura en las manos, en la mente, en el cuerpo y especialmente en el alma. El texto se titula Harta del cansancio. Muchas veces empiezo a escribir cuando ya se ha formado dentro de mí alguna frase, usualmente sin pedirla. Esta vez sucedió algo distinto. La frase original era esta: estoy harta de quejarme del dolor. Pero cuando subí a la escalera hacia mi escritorio, la frase se convirtió en el centro exacto del círculo de entrenamiento. Entonces escribí: estoy harta del cansancio. Fue hasta ese momento cuando me di cuenta de que efectivamente, después de más de 20 años, el cansancio ha superado al dolor. Aunque resulte muy relativo tratar de diferenciarlos, el dolor crónico del cansancio, cuando alcanzan estas esferas de amplitud, de implosión, de insolubilidad, creo que todavía puedo despegar uno del otro. Entiendo que habrá sido ese momento entre dolor y cansancio una especie de revelación. Me refiero al suceso en el que mi mente me hizo cambiar una oración por otra sin siquiera considerarlo. ¿Será que he hecho las paces con el dolor aún conforme me recorre a latigazos como ahora? Quizá el cansancio recién aparecido en mis palabras como reflejo impoluto del estado de mi cuerpo y existencia se esté ofreciendo a mi mente como un ejercicio de contrabando. Quizá es una falsa esperanza, pues al menos teóricamente, si uno descansa, el cansancio debe alcanzar en algún momento su vencimiento. Pero si el cansancio es producto del dolor, como se sabe que es cuando es tanto y tan sostenido a cuenta de su propia insostenibilidad, ¿qué pasa entonces? Creo que empiezo a atisbar por qué mi mente quería escribir otra cosa. Haber llegado sintácticamente al cansancio es una sentencia aún más difícil de aguantar, porque resulta que cuando se vive en dolor crónico no se puede descansar realmente.
resulta imposible por designación, tanto como por experiencia. Si el dolor no para, el cuerpo no descansa. La lógica es así de plana y simple. De hecho, esa misma planitud y simplicidad es lo que la vuelve implacable, terminal. ¿Cuánto más puede aguantar un cuerpo sobre el que solamente se suma segundo tras segundo dolor y cansancio? He llegado al agotamiento. ¿O será que el agotamiento llegó a mí? Quizá fue lo segundo, y por eso fue que la frase se escribió sola, en lugar de la que yo había formado para empezar un escrito que nunca se sabe bien a bien hacia dónde va, siguiendo a un cuerpo que no va a ningún lado. Es probable que esa sea la huella del agotamiento, presentarse de tajo en lugar de algo más, llegar cuando todavía se sabe que ya hace meses, que son años, que son horas, que se le ha estado esperando como a un huésped inesquivable al que ni una ni nadie quisiera recibir. Y me parece ahora, en este preciso segundo, que lo único que puedo hacer entonces, ahora, es avanzar la frase, la idea, la realidad, un poquito o un abismo más allá. Esto es, en lugar de estar harta de cansancio, asumir la presencia de esa nueva realidad para decir ahora en conciencia, estoy harta de agotamiento. Incluso diría que estoy casi muerta de agotamiento. Pero aquí sigo. El tiempo pasa dentro mío como si de soslayo. No le gusta tampoco al tiempo encontrarse con un cuerpo tan desvencijado por dentro, tan magro, pues no tiene casi de dónde agarrarse. Entonces hace como que pasa, pero una partecita se queda, como si llenando un minúsculo orificio que solo el tiempo puede ver y yo sentir. ¿Qué se hace, pues, con esa porosidad? ¿Qué puede hacerse con tantísimo agotamiento? Sentarse derecha en la silla, la única silla en la que aguanto y casi descanso, o acostarse de lado en la cama para descansar la pierna de los nervios cortados que aún reniegan lo que les fue quitado, y ya sea sentada o acostada, imaginar cómo habrá sido ese corte de fibras nerviosas que me ha deshecho la vida. Si lo piensan mis manos, me dicen que sucedió con esa brutalidad que precisan los tallos fibrosos de algunas plantas silvestres cuando he intentado arrancarlos del principio del tallo, del resto del cuerpo de la planta, a los costados de alguna carretera. Cada vez que me he encontrado con una de esas plantas silvestres de tallos corriosos, en cuanto me doy cuenta de la oposición en resistencia con la que enfrentan mis intenciones por hacer de ellas un adorno ligero y flotante para llevar conmigo, siento una tristeza profunda e inmediata que inevitablemente me hace pedirle perdón a la planta a la que estoy lastimando. Pero entonces viene la obligada decisión. Sé que ya trocé el tallo en algunas de sus fibras. Sé que ya no se va a recuperar de ello, aun si paro y la trato de reacomodar entre los otros tallos para que se mantenga vertical.
Sé entonces que tengo que seguir cortando porque el daño ya está hecho y lo único que le quedará a ese brazo de planta será secarse ahí, casi invisible, sobre el canto ignorado de una carretera como cualquiera. Hay que terminar lo que empezamos. Entonces sigo cortando y doblando y tratando de desprender la rama que terminará, sí, en un jarrón sobre una mesa, todavía viva, todavía floreciendo, pero sin perder el recuerdo del dolor visceral que muchas veces me ha hecho llorar ahí, a un lado de la carretera. Me imagino que así se sentirán los nervios cortados del ciático, que antes bajaron por mi pierna en una destrabada circulación de impulsos que nunca agradecí antes de perderla. Incluso sabiendo que el corte habrá sido limpio y preciso con un bisturí, la violencia del corte, de los cortes de cada fibra, deben estar ahí dentro como memoria. Cuando la pierna me duele tanto que me impide caminar, siento esa violencia llorando atrás de mi rodilla derecha. Yo ya casi no lloro de dolor. Lo aguanto con el fastidio con que se sobrelleva el calor seco de un día que anticipa el verano entre tierra sin agua. Lo aguanto y me canso. Me canso tanto que me harto del cansancio. En ese estado de hartazgo se cuela el agotamiento, se infiltra y se aferra como esos tallos corriosos de las matas sin nombre que casi se burlan del asfalto y los coches y los camiones que recorren sus dobles sentidos como enfurecidos y ciegos. Así también los tallos de esas plantas se burlan de todo ese agreste contexto que intenta batir su misma existencia y se plantan. Se plantan y crecen sin permiso de nadie, sin ayuda de nadie, solo para embellecer las orillas de las carreteras que nadie ve. O eso creo, pues nunca he visto a nadie detenerse a verlas, darse el tiempo para frenar y acercarse a ellas, olvidando por un buen tiempo hacia dónde iba con tanta velocidad o para qué. Yo no. Es decir, yo siempre, siempre las veo y me fascinan. Destilo de su existencia esa libertad, esa alegría, esa resistencia, pronto convertida en reticencia a dejarse llevar. Pero está en esa actitud que me maravilla y me llena de anhelo, lo que hace que invariablemente me orille, apague el motor y baje del coche a recolectar las suficientes para llevar conmigo, para tratar de tenerlas delante de todo lo demás, delante especialmente del dolor, delante del cansancio, delante del agotamiento, como si para recordarme que si ellas llegaron a vivir en las más extremas e improbables condiciones, quizá yo también pueda. Muchas gracias por su tiempo, por su escucha y espero vernos pronto de nuevo. Un abrazo y hasta pronto.